Hola amigos, hoy con el cuento El jardín de senderos que se bifurcan del escritor argentino Jorge Luis Borges, dueño de libros infinitos y de muchos laberintos. Te cuento todo sobre este tremendo relato. El jardín de senderos que se bifurcan es uno de los cuentos más emblemáticos y complejos de Jorge Luis Borges, escrito en 1941, dedicado a Victoria Ocampo, directora de la revista Sur. Fue el primero de sus cuentos traducidos al inglés. Su trama, que entrelaza lo policial, el espionaje, filosofía y una concepción del tiempo sumamente original, ha generado innumerables interpretaciones. El cuento gira en torno a Jun Sun, un espía chino que se impone la misión de asesinar a un alemán. Sin embargo, el verdadero objetivo de Borges no es la acción en sí, sino la exploración de conceptos filosóficos a través de la trama. Ya saben, Borges presenta una visión del tiempo no lineal, sino con un laberinto de senderos que se bifurcan constantemente. Cada decisión que toma crea una nueva realidad, una nueva rama en este laberinto temporal. Esta idea se materializa en el jardín de senderos que se bifurcan. ¿Somos dueños de nuestro destino o estamos predeterminados por una serie de eventos que se desarrollan en múltiples líneas temporales? Yu Sun, al igual que todos los personajes que se ven atrapados en este laberinto temporal, donde sus acciones tienen consecuencias impredecibles en múltiples realidades. Borges juega con los límites entre la realidad y la ficción, entre la historia y la literatura. Sin más, vamos con el resumen de la obra. La obra se desarrolla en Inglaterra, en Fenton, un suburbio de Staffordshire, en 1916, en plena Primera Guerra Mundial. Yu Sun es un doctor catedrático en la Hochschule de Tsingtao. Dicta clases de inglés. Es de origen chino y opera como espía alemán, obligado por los alemanes. Yu Sun se da cuenta que fue descubierto por el capitán Richard Maiden, un irlandés que estaba obligado a ser implacable, hombre acusado de tibieza y tal vez de traición. Yu Sun burla a Maiden. Él sabe el secreto. Ojo, el autor escribe en mayúscula. Consciente en que en una ciudad de Francia se encuentran las 13 divisiones de artillería inglesa, alojadas en la ciudad de Albert, para que sean bombardeadas. El problema es que su jefe, en Alemania, no sabe que Yu Sun, se encontraba en Staffordshire y que en vano esperaba noticias en su oficina de Berlín, examinando periódicos. Hay que tomar en cuenta que en ese tiempo no existía internet y las comunicaciones eran complicadas, más en plena guerra. Pensó que debía huir. Pensaba que Maiden lo estaba acechando. Preocupado ya de sus recursos, que eran nulos, en 10 minutos formula un plan para poder cumplir su misión. Coge la guía telefónica que le reveló el nombre de la única persona capaz de transmitir la noticia. Vivía en un suburbio de Fenton, a menos de media hora de tren. Sabe que su acción es terrible. No lo hace por Alemania. No, nada le importa menos un país bárbaro, que lo obliga a la abyección de ser un espía. Además, sabe que es un hombre de Inglaterra, un hombre modesto, que para él no es menos que Gotze. Arriba de una hora no habló con él, pero durante una hora fue Gotze. Además, debía huir del capitán Maiden. Sus manos y su voz podían golpear en cualquier momento la puerta. Decide salir. El hecho es que en la calle desierta se sentía visible y vulnerable infinitamente. Tomó un coche, sacó un pasaje para una estación más lejana. El tren salía a las 8:50 y se apresuró. El próximo tren saldría a las 9:30. El tren arrancó al fin. Un hombre que reconoció corrió en vano hasta el límite del andén. Era el capitán Richard Maiden. Aniquilado, trémulo, Yu Sun se encogió en la otra punta del sillón, lejos del temido cristal. Se dijo, había ganado él el primer asalto. Al burlarlo, siquiera por 40 minutos, por un favor del azar, se alejó del ataque de su adversario. Teniendo en cuenta sus limitaciones, su revólver solo tenía una sola bala. Yu Sun estaría
en la cárcel o muerto. Nadie gritó el nombre de la estación Albert. Le preguntó a unos chicos en el andén. Albert, contestaron, bajo. Y una lámpara ilustraba el andén. Pero la cara de los niños quedaban en la zona de la sombra. Uno lo interrogó. ¿Usted va a casa del doctor Stephen Albert? Otro dijo, la casa queda lejos de aquí, pero usted no se perderá si toma ese camino a la izquierda y en cada encrucijada del camino dobla a la izquierda. Le tiró una moneda, la última que tenía, bajó unos escalones de piedra y entró en el solitario camino. Era de tierra elemental. Arriba se confundían las ramas, la luna baja y circular parecía acompañarlo. El consejo de siempre doblar a la izquierda le recordó que tal era el procedimiento común para descubrir el patio central de ciertos laberintos. Algo entendía de laberintos. No en vano, era bisnieto de aquel Sun Pen, gobernador de Yunnan. Este renunció al poder temporal para escribir una novela que fuera todavía más populosa que Hun Lu Men y para edificar un laberinto en el que se perdieran todos los hombres. 13 años dedicó a esa heterogénea fatiga, pero la mano de un forastero lo asesinó y su novela era insensata, absurda y nadie encontró el laberinto. Lógico. Bajo árboles ingleses meditó en ese laberinto perdido. Lo imaginó inviolado y perfecto sobre la cumbre secreta de una montaña. Pensó en un laberinto de laberintos, en un sinuoso laberinto creciente que abarca el pasado y el porvenir y que implica de algún modo astros. Se sintió por un tiempo indeterminado, percibidor de sensaciones extrañas, abstractas del mundo. La tarde era íntima, infinita. El camino bajaba y se bifurcaba entre las ya confusas praderas. Yu Sun pensó que un hombre puede ser enemigo de otros hombres, de otros momentos, pero no de un país. Llegó a casa de Stephen Albert, que era un estudioso de la cultura china. Este le abrió el portón y dijo que el piadoso Sui Pen se empeñó en corregir su soledad. Usted sin duda querrá ver el jardín. ¿El jardín? El jardín de senderos que se bifurcan. El jardín de su antepasado. Su ilustre antepasado. Adelante, le dice. Lo conduce a una biblioteca y Stephen Albert le dice cuál es el laberinto. Le muestra una novela, un libro. Le dice que estaba abocado a estudiar la obra de Xu Pen, pero estaba desorientado porque nunca nadie encontró el laberinto. Y la trama de la novela era descabellada, absurda. Sin embargo, le dice que el laberinto es la novela. Yu Sun queda sorprendido. Stephen Albert le explica que la novela no es un laberinto en el espacio, sino en el tiempo. Esa es la manera de cómo Xu Pen, su antepasado, ha visto el universo. Y esa hipótesis se confirma con una carta escrita por su antepasado en el que dice: dejo a los varios porvenires, no a todos, mi jardín de senderos que se bifurca. Le explica que la novela es infinita. Al ver un desenlace, se opta por una opción que no es definitiva, tomando en cuenta que todas las situaciones que se presentan en esa novela se pueden escoger múltiples desenlaces posibles, de manera que se bifurcan cada una de las acciones y así se vuelve infinitas. Y es que se crea una red infinita. Esta es una metáfora del tiempo. Se crean una red de universos paralelos, multiversos, donde se convergen, divergen y se cruzan. Y es que los personajes pueden ser amigos o enemigos. Y es que su antepasado era un genio, indica Stephen Albert. Al terminar con los pormenores de la novela, explicada por Stephen Albert, Yu Sun se da cuenta que llega a la casa su perseguidor, el capitán Maiden. Antes de que lo capture, Yu Sun mata a Stephen Albert con su revólver. Maiden lo captura y al día siguiente la noticia se da a conocer por todos los periódicos. Yu Sun es un asesino que sin ningún motivo mata a Stephen Albert. Pero esa era la forma de informar a su jefe en Alemania, el nombre de la ciudad donde se encontraba la artillería británica. Su superior interpretaría la noticia, descubriría la ciudad
y bombardean la ciudad de Albert. Hecho histórico que ocurrió. Luego Jun Sun cuenta su versión, una vez capturado, claro, compungido y atribulado, para luego, claro está, ser condenado a muerte, pero orgulloso de poder cumplir su propósito. Y amigos, ¿qué opinan sobre este relato donde Borges juega con los hechos históricos y su fantasía para presentarnos su tesis de un laberinto temporal y sus múltiples variables? Borges se inspira en filósofos como Leibniz y Schopenhauer, quienes exploran la idea de múltiples mundos posibles. Al adaptar estas ideas a su narrativa, Borges crea una obra que trasciende la mera ficción y se convierte en una reflexión sobre la naturaleza de la realidad. La estructura del cuento es laberíntica, al igual que el jardín de senderos. Las múltiples perspectivas y los giros inesperados contribuyen a crear una sensación de desorientación en el lector, similar a la que le experimenta Yu Sun al adentrarse en el laberinto temporal. Por otro lado, hay que tener en cuenta detalles como los dos personajes principales no luchan por su patria, son nacionalidades distintas, ambos son de países colonizados y buscan su valía con sus acciones. Y es que el cuento sugiere que es imposible predecir el futuro, ya que existen infinitas posibilidades. La verdad no es absoluta, sino que depende del punto de vista y del momento histórico. Borges desafía la concepción lineal del tiempo y propone una visión más compleja, multidimensional. ¿Y tú conoces las variantes de tu vida? Gracias por seguir hasta aquí, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.